Pilar Rondón y les voy a hablar sobre el amparo constitucional para la materia contencioso administrativa. El amparo constitucional lo podemos definir como aquel derecho que tienen todas las personas de acudir ante los tribunales nacionales cuando sienten que sus derechos han sido violados para buscar protección constitucional. Su base legal se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en su artículo 27, y en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. El artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana lo establece de esta manera: toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a las personas que no figuren expresamente ante la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. Origen y características más importantes del amparo constitucional. El origen del amparo constitucional puede decirse que comenzó desde el enfrentamiento del súbdito contra el Poder Supremo, contra las arbitrariedades del Poder Supremo. También en varios antecedentes dice que fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Y allí fueron recopilados varios antecedentes donde se estableció que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Eso quedó establecido en la Declaración de los Derechos Humanos. En Venezuela, el constituyente venezolano recogió de los principios elaborados por las declaraciones en Virginia en 1778 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789. Entre sus características principales se encuentra que es un derecho constitucional, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 27. Se concreta en procesos o en pretensiones judiciales. Para que la persona pueda ir al tribunal debe estar defendiendo un derecho que para él ha sido violado. Su objeto principal es la protección de los derechos constitucionales, todos los que en la Constitución se refiere que estén siendo violados por los ciertos organismos. Está revestido por los principios de celeridad y urgencia. Esto quiere decir que cuando la persona introduce un amparo constitucional, el juez competente o los tribunales competentes deben ejercerlo de manera expedita con urgencia. El ejercicio de la acción de amparo a los derechos y garantías constitucionales pueden realizarse mediante el ejercicio de las acciones ordinarias de todo proceso. Esto quiere decir que puede ser en un proceso civil, en un proceso contencioso administrativo, entre otros. Tipos o modalidades del amparo constitucional. Tenemos el amparo contra las normas, establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Esto quiere decir que la violación o amenaza viene o proviene de una norma que va en contrario a la Constitución de la República. El amparo judicial o amparo contra decisiones judiciales se encuentra en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales. Este amparo judicial se interpone cuando es en los tribunales que han ejercido una violación a los derechos constitucionales. Esto puede ser como, por ejemplo, cuando un tribunal ejerce una acción o ejecuta una acción y no tiene competencia para el mismo. El amparo cautelar, que se encuentra en la primera parte del artículo 5 de la Ley Orgánica del Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ese es el resultado de la interposición conjunta de amparo constitucional con los recursos del contencioso administrativo, en cuyo caso el principio funge como una medida cautelar de suspensión
Tenemos el habeas corpus, que, se encuentra establecido en el artículo 38 y 39 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que es aquel amparo que surge como un procedimiento breve, directo y efectivo, mediante el cual el juez penal puede ver o puede verificar si la persona ha sido detenida o se ha sido detenida si es legal o no, si esa persona ha sido detenida legalmente o no. Incluso después de la puesta en marcha del Código Orgánico Procesal Penal y de la Constitución de 1999, ya ningún funcionario policial puede detener a una persona que no sea en flagrancia y con una orden judicial. Y tenemos el amparo sobrevenido, que se encuentra establecido en el artículo 6, ordinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que es el amparo que viene, que depende de los procedimientos, y el amparo que sea se verifica qué tipo de amparo es para que pueda ejercerse el amparo sobrevenido. Este puede ser judicial, puede ser cautelar o el habeas corpus. Muchas gracias.